Gai zerrendako laugarren puntua. Irakurraldi bakarreko prozeduraz Eusko Abertzaleak, EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta Euskal Sozialistak talde parlamentarioek egindako lege proposamena 14/2012 legea ekainaren 28koa transexualak genero identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko aldatzeko. Eztabaida eta behin betiko ebazpena. 2019ko ekainaren 4ko mahaiak ezarritakoari jarraituz, bozeramaileen batzarra entzun da, ekimen hau osoko bilkurako azterraldi bakarreko prozeduraz tramitatuko da. Aldeko txandareki ekingo diogu, aldeko txandan Euskal Sozialistak, Rojo Anderea, zurea da hitza. Gracias, presidenta, y buenos días a todos. Cuando este Parlamento en su día llevó a cabo el debate del en aquel momento proyecto de ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, se pretendía dar respuesta, facilidades y soluciones concretas a la situación que ciudadanos y ciudadanas vascas vivían cada día. Fue una ley que en su día entendíamos pionera, se pretendía un texto ambicioso y el debate en ponencia resultó enriquecedor. Pretendiendo dar soluciones y facilitar algo tan esencial como el respeto a la identidad de cada uno y de cada una, estamos hoy aquí pretendiendo mejorar lo que aquel día comenzamos. Aún hoy, la identidad de género no ha sido despatologizada por parte de la OMS. Nos causa dolor y sorpresa que, estando modificando una ley que garantiza o asegura la libertad de las personas y la no discriminación en cuanto a identidad de género, fundamentalmente en los y las menores, nos encontramos con una Organización Mundial de la Salud que habla de incongruencia de género manteniendo estigmas y discriminación. Es difícil aceptar cuando a día de hoy las personas trans son uno de los colectivos dentro de la diversidad sexual que más violaciones de derechos humanos sufren, precisamente porque su identidad es negada en algunos estados, cuando en otros les fuerzan a someterse a tratamientos o requisitos que entendemos inaceptables. Por eso me resulta hoy difícil y emotivo encontrar las palabras más adecuadas para explicar el voto favorable del Grupo Socialista. Porque no me puedo olvidar que, aunque hoy vamos a dar un paso fundamental para los niños y niñas vascas, como es la eliminación del requisito de un informe psiquiátrico previo al resto del proceso, todavía la sociedad tiene etapas que recorrer. La diversidad nos enriquece como sociedad, pero sigue habiendo personas que siguen sin atreverse a definir su identidad por miedo al rechazo. Esto sucede especialmente en los niños, niñas y adolescentes. Hay muchas personas transexuales que aún esconden su verdad, que viven ocultas, y eso supone un panorama desalentador para los que quieren vivir libres en su identidad. Por eso no se puede negar el sufrimiento ni las consecuencias, a veces irremediables, de los niños y las niñas que forman parte de este colectivo. La etiqueta transexual incluye una amplia realidad y muchos matices que van más allá de una mera cuestión de cromosomas y genitales. Desgraciadamente, los mitos en cuanto a la transexualidad siguen repletos de historias sórdidas y marginales que deshumanizan a estas personas por salirse de las expectativas. Pero la visibilidad que en los últimos tiempos se ha dado en la infancia y la adolescencia transexual nos ha conducido a una especie de pacto social, de reconocimiento de estos menores y adolescentes, donde cada vez cala más hondo el hecho de que es una realidad a respetar, a reconocer y a proteger. Por eso es muy importante que nuestra actitud sea la actitud de estos padres y madres que hoy nos acompañan y que han impulsado esta modificación de ley, la de escucha y respeto ante estos menores, sus necesidades y sus experiencias. No hay nada que él o la menor tenga que integrar. Quienes deberán ajustar sus expectativas somos el resto de componentes de la sociedad, lo cual, como estamos viendo en muchas ocasiones, es lo más complicado para ellos. Conseguir el bienestar y la felicidad de menores y adolescentes trans es responsabilidad no solo de sus familias y de su entorno, sino es responsabilidad de la sociedad y, sobre todo, de la política, que es quien tiene que poner en marcha las herramientas necesarias para ello. La infancia y la adolescencia es un momento vital en el que se producen muchos cambios físicos, emocionales y psicológicos orientados a que cada persona encuentre su propia identidad. Si un adolescente o un menor transexual no encuentra el apoyo de su entorno, de su familia, para entender que puede haber una contradicción entre el sexo asignado al nacer y su identidad sexual, puede verse atrapado en una situación absolutamente dolorosa. Por eso aquí quiero hacer un especial reconocimiento a esos padres y madres que de la mano de sus hijos realizan el trayecto más importante de sus vidas: aceptar, educar y respetar la libertad del menor.
Quiero que sepáis que además de hacer más fácil ese recorrido, les evitáis años de dolor, de aislamiento, de inseguridad y aceleráis el logro de esa felicidad que es el objetivo de cualquier madre y padre. Creedme si os digo que en nuestra opinión sois admirables, por tanto, todo mi reconocimiento y el de mi partido político. En días como hoy, en una tribuna como esta, en el que la política está tan en entredicho, en los tiempos que corren, sigo creyendo que la política sirve para algo. Ser capaces de acordar para mejorar la vida de los ciudadanos hace que el oficio de la política siga teniendo sentido. Antes de terminar, quisiera hacer un reconocimiento especial a esos padres que continúan esta lucha a pesar de vivir con la ausencia de un hijo. Una mención especial a Naisen, que como organización trabajáis para mejorar la vida de los niños y niñas y adolescentes transexuales. Y un gracias a quien de forma generosa hace tan solo un verano me acercó a la realidad de su hija y convirtieron un objetivo inicialmente ético y moral en un compromiso político y personal. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko, Rojo Anderea.